¿Sabías que más de 120 series regresarán con nuevas temporadas a Netflix? Quédate hasta el final porque te voy a contar cuáles series seguirán expandiendo su historia en el 2025 y en los próximos años. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ya vi que les encantó el video sobre las series que han sido canceladas hasta ahora en lo que va del 2025. Por eso, en el video de hoy vamos a hablar sobre la contraparte, el lado positivo, ya que hablaremos sobre las series que han sido renovadas hasta ahora. Que por cierto, si este es el primer video que ves, bienvenido al canal, te invito a ver el video de las cancelaciones si aún no lo has visto después de este video. Pero bueno, hagamos esto como una especie de series, porque se los adelanto que este video es mucho más extenso que el de las cancelaciones, así que lo vamos a dividir en varias partes, y en el video de hoy nos enfocaremos en las series que han sido renovadas en Netflix. Así que si estás buscando una serie para maratonear en esta plataforma, quédate hasta el final porque aquí en este video te voy a contar cuáles series continúan con su historia y hasta qué temporada llegarán. Pero bueno, no hagamos esto más largo y empecemos de una vez con las series que han sido renovadas para una segunda temporada. Tenemos El problema de los tres cuerpos, la serie de ciencia ficción que sorprendió a muchos y fue renovada para una segunda temporada y tercera. También Asesinato para principiantes, la serie con Emma Myers, nuestra querida llamada Enid, que fue renovada para una temporada 2 y regresará en el 2026. En Casa de los Furries también fue renovada para una segunda temporada, al igual que la nueva serie Depth Cube. El live action de Avatar, la leyenda de Aang, tendrá también una segunda y tercera temporada. Y si disfrutaste el live action de One Piece, entonces te emocionará saber que fue renovada para una segunda y tercera temporada. La comedia Malos Pensamientos igual fue renovada por Netflix para una segunda temporada, al igual que Maestros Cocteleros. La serie apuesta Obed tendrá una temporada 2 que posiblemente esté disponible en otoño del 2026. La serie animada para adultos Samurai de Ojos Azules también vuelve para una segunda temporada más vengativa. Igualmente fue renovada Devil May Cry, la serie Por Siempre, Geek Girl y El Norte del Norte. El reality show El Secreto del Millón de Dólares igual tendrá una segunda temporada. El documental producido por Steven Spielberg y narrado por Morgan Freeman, La vida en nuestro planeta, tendrá una segunda parte. Sin embargo, aún no se sabe para cuándo. Y la serie protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, Nadie quiere esto, también hará realidad su segunda temporada, que será estrenada en octubre de este año. Dueños de Manhattan también fue renovada y se estrena en diciembre de este año. Y si te gustó la serie Nueva Vida en Ransom Canyon, pues se confirmó una segunda temporada que posiblemente se estrene a finales del 2026. La serie de comedia protagonizada por Kate Hudson, Una Nueva Jugada, también tendrá una segunda temporada, al igual que El Juego del Calamar El Desafío, que estrenará su segunda temporada en noviembre de este año. Netflix también confirmó la segunda temporada de Supacell, y si tu placer culposo son los reality shows de amor, pues La Isla de las Tentaciones Estados Unidos también fue renovada para una segunda temporada. La serie nominada al Emmy Las Cuatro Estaciones igual fue renovada. La serie de Guy Ritchie Los Caballeros también, y el show de Vince Staples, que estrenará su segunda temporada igualmente en noviembre de este año. También, aunque la serie estrenada en el 2022, El Vigilante de Ryan Murphy, fue renovada para una segunda temporada, su fecha de estreno aún no se sabe. Igual tenemos la serie animada Tomb Raider, la leyenda de Lara Croft, la segunda temporada de la serie coreana Estamos Muertos y la serie chilena Baby Bandito. Otra emocionante es la segunda temporada de la serie Berlín, sí, uno de los personajes principales de La Casa de Papel. El anime japonés La Caja Azul o The Blue Box fue renovado también para una segunda temporada, al igual que la serie coreana Sabuesos y la serie española Respira, que es un drama médico. Y seguimos también con unas cuantas producciones internacionales que igual fueron renovadas para una segunda temporada, las cuales son la serie indie Clase, la serie alemana Maleantes, el reality show de comedia coreano Guerra de Cucharas, la serie holandesa Fútbol en Familia, la serie francesa Furia, la serie española Clanes y la serie hindú romántica Heramanti. Love is Blind, Alemania y Argentina también tendrán una segunda temporada. El thriller colombiano Medusa también fue renovada para una segunda temporada, también lo fue Mindfulness para Asesinos, la serie de comedia alemana, y la segunda parte de 100 años de soledad igual fue renovada. Otra serie renovada para una segunda temporada fue la escrita por Leonardo Padrón Accidente, también La Madre de los Pingüinos, La Realeza y la serie argentina El Eternauta. Que por cierto, aquí en el canal tengo un video hablando sobre esta serie y si vale la pena verla o no tanto. Te lo dejo por aquí arriba para que lo vayas a ver. Pausa publicitaria para comentarte que si estás disfrutando el video y si llegaste hasta este momento, te invito a darle like al video y también te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. De momento, sigamos ahora con las series que fueron renovadas para una tercera temporada. Empezando por Mi Vida con los Chicos Walter, que recién se estrenó la segunda temporada y ya se confirmó la temporada 3 para el 2026. La serie australiana Aprendiendo a Vivir también fue
renovada y esta será su última temporada. Ryan Murphy también vuelve para una tercera entrega de Monstruos, pero esta historia se centrará en el asesino en serie Ed Gein. El reality show Supervivencia en Equipo igual fue renovada para una tercera temporada, al igual que Love is Blind UK, el reality show coreano Habilidad Física 100 y el reality show brasileño Aislados con la Suegra. La comedia romántica La Supervivencia de una Chica con Curvas también fue renovada para una tercera temporada y esta será su última. Nuestra querida niña gótica Merlina igualmente fue renovada para una tercera temporada que empezará a grabarse en noviembre de este año. Alice in Borderland también fue confirmada para una tercera temporada que se estrenará a finales de septiembre de este año. Y para los amantes de Agente Nocturno les emocionará saber que una tercera temporada también fue renovada y posiblemente se estrene a principios del 2026. Otras series confirmadas para una tercera temporada fueron la serie polaca 1670, la serie inspirada en hechos reales Delhi Criminal, la serie noruega Navidad en Casa, la serie alemana College y College y la serie belga Mar de Fondo. También este año llegará la tercera temporada del anime Record of Ragnarok, la serie romántica de Jani Han, Besos Kitty, y con las fibras de Bridgerton, La Emperatriz también estrenará una tercera y última temporada, al igual que La Reina del Flow, la serie colombiana. Por último de esta sección está La Diplomática, que ya está confirmada para una tercera y hasta una cuarta temporada. Muy bien, ahora pasemos a las series que estrenarán una cuarta y quinta temporada. Por supuesto, empezando por Ginny y Georgia, que fue renovada para una cuarta temporada, La Batalla de Barbecue igualmente, al igual que reality show Selling the OC, y también lo hará Amor en el Espectro. Jurassic World, la teoría del Dino Caos, también estrenará una cuarta temporada y saldrá en noviembre de este año. El abogado de Lincoln también volverá en 2026 con su cuarta temporada, al igual que la serie de comedia española Machos Alfa, que por cierto, esta se les recomiendo un montón si aún no la han visto, es súper graciosa. La serie colombiana La Primera Vez igual fue renovada para una cuarta temporada, al igual que la icónica serie francesa Lupin. Otra renovada para una cuarta temporada fue Sullivan's Crossing y también la serie hindú Polos Opuestos. Los juguetes que nos formaron también tendrá una cuarta y quinta temporada, solo que no está confirmado si será con Netflix. Otra es la tan amada serie por todos, Bridgerton, que fue renovada no solo para una cuarta temporada, sino también para una quinta y una sexta. Y pues con todo el sentido del mundo, ya que es uno de los grandes éxitos de la plataforma. Otra esperada es The Witcher, que estrenará cuarta y quinta temporada, pero aquí cambiaron a Geralt y ahora quien lo interpretará será Liam Hemsworth. Vamos a ver qué tal lo hace. También Emily in Paris estrenará su quinta temporada el 18 de diciembre de este año. Dulces Magnolias igual fue renovada para una quinta temporada y también lo fue la serie israelí Fauda y Love is Blind Brasil. La quinta y última temporada de Outer Banks también fue renovada, aunque honestamente no creo que sea igual después de lo que pasó al final de la cuarta temporada. Y por supuesto, esto no es sorpresa para nadie, pero Stranger Things llega con su quinta y última temporada a finales de este año. Que también, si eres fanático de esta serie y te interesa saber todo lo que sabemos hasta ahora sobre la quinta temporada de Stranger Things, aquí en el canal también tengo un video hablando sobre ella. Y ahora terminemos con las series que fueron renovadas para una sexta temporada en adelante. Glow Up, la próxima estrella del maquillaje, estrenará su sexta temporada. El programa de entrevistas nominada al Emmy No Necesitan Presentación con David Letterman igual fue renovada para una temporada 6 y 7, y la otra serie nominada al Emmy, La Familia Upshaw, traerá su final de temporada con la séptima entrega. Un Lugar para Soñar también fue renovada para una séptima temporada. El documental sobre Fórmula 1, Conduce para Sobrevivir, igual fue renovada para una octava temporada, y Selling the Sunset y Love is Blind USA fueron renovadas para una novena temporada. Necesito agua después de decir toda esta mega lista. Wow. Oh my god, amigos, qué exhausta de tantas series. Pero la verdad me da alegría saber que Netflix está renovando bastantes series, ya que significa que no las van a cancelar dentro de poco por lo menos. Igual, normalmente cuando renuevan una serie es un buen indicio de que le está yendo bien, así que esperemos que sigan así. Pero bueno, no quiero seguir extendiendo este video, así que cuéntame en los comentarios qué temporada de estas series estás más ansioso por ver. Yo personalmente muero por ver Stranger Things, pero también me da un poquito de curiosidad saber qué va a pasar con The Witcher. Y si veo que a este video les va bien y les gustó tanto como el de las cancelaciones, voy a traer una segunda, tercera o más partes hablando sobre las series renovadas en otras plataformas como lo son HBO Max, Peacock, Disney Plus, Prime Video, Apple TV y más. Así que like si te gustó el video. Tampoco olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, es súper fácil, tan solo tienes que darle clic al botoncito rojo que está aquí abajo. Y por supuesto tampoco olvides de activar la campanita de notificaciones
para que todos los sábados sepas cuando subo un video nuevo. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.